Shakira manda rafagazos a los periodistas y paparazzis que están rodeando a sus hijos. Esto se pica y se extiende. ¿Qué dijo la ganadora de tantos premios como Jamie Lee Curtis a la publicación que hizo Karol G quejándose de que parecía una persona totalmente diferente y en mi opinión parece como alguien creada con inteligencia artificial? De Karol G esto se hizo súper viral. Además, ¿qué está pasando con Shakira después que ha llegado a Miami? Ya ha dado señales de vida y además la han utilizado como meme para sacar cositas del pasado ahora en juegos de fútbol con Piqué. Ya saben que como acá desglosamos todo y lo hacemos con un toque de humor, pues te cuento lo que está pasando después de que te suscribas y le des a la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras notificaciones. Y Shakira se tomó el tiempo de su vida para mandar una nota a todos los paparazzis y ahora la leemos y dice así: apreciados amigos, periodistas y medios de comunicación, en este momento de cambios en mi vida como figura pública, es comprensible que exista una permanente curiosidad por parte de la prensa alrededor de mí y de mi familia. Sin embargo, mis hijos, Milan y Sasha, han vivido un año muy difícil, sufriendo un incesante asedio y una persecución sin tregua por parte de paparazzi y varios medios de comunicación en Barcelona. Y de ahí sigue hablando y luego dice: les ruego abstenerse de seguirlos hasta la salida o entrada del colegio, esperarlos en la puerta de nuestra casa o perseguirlos hasta sus actividades extraescolares y lúdicas, tal y como ha sucedido cada día en Barcelona con el fin de obtener capturas fotográficas o mejores ratings. Ella ha regresado al parecer a Miami después de estar, y ya se ha dicho que sí estaba en República Dominicana, en una villa por ahí, en uno de esos lugares, en Punta Cana, Cap Cana, en Santo Domingo, Samaná, La Romana. Ella incluso tenía una villa en La Romana hace mucho tiempo, no sé si la habrá vendido. Entonces, al llegar a Miami, ha compartido una foto con un conejo que ella había presentado anteriormente y puso, este conejo se llama Toby, y puso: desea feliz Pascua. Esto lo puso al lado de unos huevitos decorados como se usan para las Easter, para las Pascuas. Y también, bueno, pues no faltaron los comentarios, muchas personas diciendo que estos son los huevos que falta a salpique y una serie de comentarios ahí, señoras y señores. Es que la gente no se calla una. Esto va a repercutir para siempre, pero no solamente esto, porque para que Piqué sepa, se trata solamente de los latinos. Es que es un asunto que se ha crecido y va a seguir por un tiempo como un tema trending, ¿no? Entonces, aunque a uno le moleste, y al principio él estaba muy que, ay, es que tengo un Casio, o sea, al otro día de salir la canción con Bizarrap, el hombre estaba muerto de risa, que llegó en un Twingo, que tenía un Casio, o sea, haciendo toda una producción, y ya luego, ay, que patitas para que te tengo, ya no le gustó, ya no le gustó. Y ahora resulta que una foto de Shakira se ha utilizado en contra de este equipo en el fútbol. Pues había un partido y pues se han tirado ahora con un meme. ¿Y el meme cuál fue? Es que Shakira no necesita siquiera decir algo. Esto es que ella tiene esta foto, como vemos en pantalla, un 4 y un 0. Y ella subió esto para allá como en el 2017 más o menos, cumpleaños número 40. Pues ahora el 4 y el 0 se ha utilizado en varias ocasiones. Cada vez que el equipo pierde, pues ahí está el 4 y 0 y justamente así estaba el marcador. Entonces ahí estaban todos los memes de Shakira. Es que le sale por todos los lados y no creo que haya sido un determinado grupo de personas. Es que esto es algo global. Creo que esto va a seguir, ¿no? Monta la cuerda, da cuerda, molesta porque llega a un punto de que sí molesta, pero eso es lo que está pasando y esos son los memes. Y aunque hay personas que están, ay Adriana, señora, tranquila, esto es un tema de tendencia. Y como todos los temas de tendencia, tiene una subida y llega un punto en que llega y baja. Mientras sean temas de tendencia, nosotros lo tenemos acá. Lo que ustedes tienen que hacer, si no les interesan estos temas, pues vean otros temas dentro del canal, que hay muchísimos temas y documentales que tenemos acá hablando de varias cosas.
Resulta, como había dicho en un video anterior, Karol G pues se quejó de esa foto de portada donde ella parece una persona completamente diferente. Para mí, que fue creada como si fuese una inteligencia artificial. Y aunque muchas personas han puesto comentarios muy negativos, no sé por qué, porque cada quien es como es. Y para tú criticar pues la belleza de otra persona, que cómo tiene la nariz, las cejas, la cara, los ojos, pues entonces tú tendrías que verte primero en el espejo y ser una persona completamente perfecta. Ahora, ¿qué es la perfección? No lo sé. Para algunos hombres ella es lo máximo de la bolita del mundo y para otros no. Las cosas son así, la belleza es relativa. El caso es que si comparamos una foto con la foto de la portada, no parece ella, o sea, parece una persona completamente distinta, pero el asunto es que Jamie Lee Curtis le ha escrito a ella para darle su apoyo. Y lo que nos lleva a las redes sociales, de hecho, ella puso el nombre Karol G y dijo lo siguiente: Karol G, estoy feliz de que ella esté dando a conocer un problema que me ha preocupado durante mucho tiempo. Somos seres humanos, no retratos hechos con inteligencia artificial. Me anima mucho que una persona joven se una al coro de la desaprobación y por ahí pues siguió el comentario y pues ella me imaginó que Karol G, yo creo que este es el año de Karol G. El año pasado fue como con muchas turbulencias, pero este es el año definitivamente Karol G. Primera vez que se llega a este top cuando hizo la canción con Shakira en Spotify, en YouTube, en todos los sitios. Creo que es un plus bastante grande para ella, a pesar de que era una artista urbana bien conocida, pues ahora es más global, porque no es lo mismo que tú te conozcas en una parte del mundo a que te conozcan en muchos otros países, en más continentes, y ella lo ha logrado. ¿Ustedes qué piensan de todo esto? Yo creo que ahora Shakira va a tener un nuevo comienzo. Definitivamente los niños supuestamente empiezan este lunes las clases en Miami. Vamos a ver cómo va a ser este nuevo inicio de Shakira, que aunque ella no haga nada, pues la gente la saca por todos los lados. Yo soy Adriana Hernández y esto es Tal Como Es.